Qué bueno que estamos juntos en esta mañana para adorar al Señor, para exaltar a nuestro Rey, a nuestro Padre. Y bueno, la intención en esta mañana es poder como dar un cierre a todo lo que hemos hablado sobre el Espíritu Santo. Todas las cosas que habíamos mencionado del Espíritu Santo, que el Espíritu regenera, bautiza, es nuestro compañero de oración, es el que sella nuestra vida, es el que la llena, el que guía, el que santifica. Todas estas cosas, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de lo que es el Espíritu Santo y que es nuestro compañero en todo momento, es el que camina, es el que está viviendo en nosotros de una manera literal, ¿verdad? Para usar la palabra de los chiquillos hoy día, eso es literal. Literalmente Dios habita en mí. No podemos entenderlo, tal vez no podemos como comprender, nuestra mente finita no comprende cómo el Rey de Reyes vive en mí. Ese Dios que el salmista dijo que ni aún los cielos de los cielos podrían contener su gloria. Esa gloria está en mí y está en usted como hijo de Dios. La situación o el tema es realmente de ponernos a reflexionar, porque muchas veces lo damos como por sentado, como no sé, como tal vez no le damos toda la importancia que se debe. Bueno, el Espíritu Santo es todo esto que habíamos hablado, y después hablamos, la última vez que prediqué, hablamos sobre el crecimiento espiritual, y que en el crecimiento espiritual era inevitable, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era inevitable en el crecimiento? El dolor, las pruebas. Era inevitable. Si yo estoy en Cristo y no veo que estén viniendo pruebas a mi vida, yo debería de pensar y reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque en Cristo siempre, sí o sí, vamos a tener pruebas. Y las pruebas lo que van a hacer es ayudarnos a madurar, a crecer. Y en el crecimiento siempre hay dolor. Cada vez que uno crece, hay dolor. Entonces, hablábamos sobre el crecimiento espiritual, sobre la manera de poder llevarlo a cabo en nuestras propias fuerzas o dirigido y sometido a la presencia de Dios o al Dios mismo. Bueno, hoy yo quisiera terminar con esto del Espíritu Santo y mencionar algo sobre el control. ¿Quién tiene control? ¿Quién hace o quién ejerce el control en nuestra vida? Ya somos claros, o ya tenemos claridad de que como hijo de Dios su espíritu o Dios mismo está en mí. Él es el que me guía, ¿verdad? Y también dijimos que la manera de crecer en cuanto al crecimiento, el que ejerce, digamos, cómo lo hace o cómo lo recibo o cómo lo aplico, soy yo soy el que tomo la decisión si quiero que el Espíritu Santo me guíe o me controle completamente, o si lo tengo ahí como un jueguito por aquello que me falle algo, ¿verdad? Eso significa que en nuestra vida algo o alguien debe mandar, ¿verdad? Algo o alguien debe mandar. Y por eso hablamos un poquito de control. Leo un texto bíblico y hablamos un poquito sobre eso. No os engañéis. Gálatas capítulo 6,
versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar. Oiga, no se dejen engañar. ¿Quién es el que se deja o no se deja engañar? ¿Usted o yo? No se deje engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Oramos. Dios, que en esta mañana tú hables a nuestra vida, Señor. Que tú seas hablando a nuestro corazón, mencionándonos o hablando directamente a nuestra vida, y que podamos tener esa luz tuya en esta mañana, en estos textos bíblicos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por poder estar aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos que decidir. Si me ven haciendo caras, es que no estoy tomando agua. No es otra cosa, tengo que estar tomando algo para el estómago. No se dejen engañar, dice. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Todos, hermanos, todos tenemos que decidir a quién le damos la autoridad de controlar nuestra vida. Porque hay necesidad de eso. Alguien tiene que tomar el control, o alguien dirige u organiza. Así es que esto es una decisión de todos. No todos toman la misma decisión o la mejor decisión. ¿Qué significa control? ¿Qué significa control? El diccionario normalmente dice que control es dominio, es mando o es preponderancia. Es algo que se impone o está sobre lo que se quiere hacer, como el aparatito que tenemos ahí, ¿verdad? Sobre el control. Todos peleamos. Bueno, ese no tanto. Iba a poner uno de televisión, pero no encontré. Todos peleamos un control, ¿verdad? Otra definición de control es comprobación, fiscalización o intervención. Cuando las cosas no están saliendo bien, alguien tiene que decir, si es financieramente, alguien tiene que decir, suave, esto no está saliendo bien, ejercen un control sobre lo que está pasando. Ejemplo claro, las financieras que han estado quebrando en estos días, la presidencia de la Caja del Seguro Social. Alguien tuvo que ingerir, tuvo que comprobar y tuvo que hacer una intervención para poder regular lo que está pasando. En la Biblia, el tema de control es un tema o es un asunto más del corazón y de los deseos. En la Biblia, el tema de control no tiene una definición clara, como no tiene una definición clara la Trinidad. No hay. Nos gustaría a todos nosotros, los hijos de Dios, que hubiera un versículo que dijera: la Santísima Trinidad es 1, 2, 3, ¿verdad? Pero no lo hay. Pero sí, en toda la Escritura leemos y entendemos que hay un Dios trino que opera, que funciona, que trabaja, que ejerce su poder y su función en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El control en la Biblia es algo así, algo como asuntos del corazón o los deseos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo,
lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que estoy dispuesto a dejar y lo que no estoy dispuesto a dejar, lo que puedo cambiar y lo que no quiero cambiar. Tiene que ver con este tema. Y en la Escritura encontramos 3 áreas en las cuales nosotros tenemos que pensar muy claramente, porque son las 3 áreas que todo ser humano en alguno de ellos tiene que quedar. No existen más que estas 3 áreas: la carne, que son mis deseos, que son todos mis deseos, mis anhelos; la ley. En el Antiguo Testamento, pues era la ley bíblica en el Antiguo Testamento, pero hoy día nosotros tenemos leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo. La carne son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, junto con mis pasiones y mis deseos y los anhelos de la vida. Eso es parte, esto es la carne. La ley son las leyes, las regulaciones de donde estamos y de donde somos. No tenemos las mismas leyes aquí que en Estados Unidos, por ejemplo. Cada vez que voy allá y manejo, siempre me pasa lo mismo y siempre me tienen que estar diciendo lo mismo. Allá se frena en todos los altos, haya o no haya otros carros alrededor, ¿verdad? Usted tiene que frenar. Aquí no, usted llega, asoma la trompilla y si no viene nada, sigue. Bueno, allá no, porque le cae la patrulla encima. Leyes de gobierno que nos rigen son diferentes, pero también están las leyes espirituales en las que creemos. Hay leyes a nivel espiritual que creemos. Y por último, en esta área, el Espíritu Santo. Ahora, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre con el fin principal de acercarnos a Él. El hombre se había apartado de Él porque en su carnalidad había tomado decisiones incorrectas. Porque en su carnalidad había tomado la decisión de optar por lo que él pensaba o lo que él quería. Y se apartó de Dios, se alejó de Dios. Viene la ley y la ley trata de cumplir lo que la carne no pudo para acercarnos a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es este Dios hecho hombre, con el único fin de acercarnos a Él. Ahora, con este fin nos dejó un camino establecido que nosotros debemos seguir. Por eso la tercera fuerza, o no sé cómo llamarle ahí, dejemos la tercera fuerza a la cual usted y yo debemos de pensar si nos entregamos o no, es el Espíritu Santo. La carne, la ley o el Espíritu Santo. Así es que rápidamente, la carne primero es una fuerza interna mala. Es interna y es mala. ¿Por qué es mala? Porque la carne nunca nos va a acercar a Dios. La carne siempre nos va a separar de Dios. Mis deseos, mis propios anhelos, mi condición quebrada, mi condición pecaminosa, mi condición apartada de Dios siempre me va a llevar hacia lo malo. Por eso es una fuerza interna y algunas veces externa. En nuestros días es un poquito más, es interna, pero yo diría que también es externa. Hoy día es más importante muchas veces que lo vean a uno de alguna manera, aunque uno no quiera, aunque uno sabe que no debe verse de esa manera. Hay mucha fuerza, mucha fuerza externa a través de la carne y del mundo, en las cuales muchas veces nos vemos sometidos para hacer las cosas que no son correctas. La ley son regulaciones neutrales y externas. Toda ley es neutral, es neutra y es externa. No hay nada que tenga que ver
internamente con nosotros. Si usted se brinca un alto, usted asume las consecuencias de brincarse un alto. Si usted se come 1,5 kilos de chicharrón a la medianoche, frío, sin limón agrio, usted asume las consecuencias de eso, ¿cierto? Y lo otro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una presencia santa interna. Vive en mí, está conmigo, camina conmigo, es parte de mí, es parte de mí. Lo segundo es que la carne lo que me va a dar es gratificación inmediata, porque lo que estamos haciendo es accediendo a nuestros impulsos naturales. Sí, es una gratificación inmediata. Vi la muchacha aquella, me gustó, empecé a rondarla, me tiró pelota, le tiré pelota y terminamos haciendo lo que no debíamos hacer. Se sintieron bien el tiempo que duraron, pero fue algo inmediato, fue algo de un impulso y terminó ahí. O menos, llegué a mi casa, mi esposa estaba un poquito alterada y yo venía medio irritado y entonces empezamos a pegarnos 4 gritos, porque simplemente es lo que tenía o lo que procedía según la carne. La ley es esto que da una conformidad disciplinada a las reglas impersonales. Yo me conformo muchas veces con lo que la ley dice. Son impersonales, pero yo me conformo con la ley. Ahora dice que no dan bolsas plásticas, y me conformo con o llevo la mía o compro otra, y voy acumulando un montón de bolsas ahí que voy comprando. Sí, es una conformidad. Al final yo me conformo porque no puedo hacer otra cosa. Y en el tema del Espíritu Santo, la obediencia, la fuerza o aquí es obediencia valiente a los principios bíblicos. Y esto es importante, hermanos, porque yo aquí, la carne obedece a mis impulsos naturales, la ley a las reglas, pero aquí en el Espíritu Santo yo obedezco de una manera valiente a los principios bíblicos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los principios bíblicos dicen por lo menos uno, que me acuerde bien: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un principio bíblico. Pero ¿cuánto del mundo amamos? ¿Cuánto del mundo practicamos? Por eso digo que es una obediencia valiente, ¿verdad? Porque cuando mis hijos estaban pequeños, al igual que los suyos, tal vez ahora, yo me topé tal vez con la misma disyuntiva suya. Tienen examen el lunes. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la casa estudiando o vamos a la iglesia y los apuramos a estudiar de lunes a viernes hasta el sábado a la medianoche si quiere, pero el domingo es del Señor? Y yo me enfrenté con eso. Y a veces me decían: ¿cómo se le ocurre? Tienen que quedarse estudiando. No, nunca estudiaron un domingo. Y yo les dije a ellos: asumo la responsabilidad si se quedan por no estudiar un domingo. Yo asumo la responsabilidad, pero Dios no me va a dejar en mal. Y nunca se quedaron, siempre sacaron buenas notas. Por dar un ejemplo práctico, nada más un ejemplo práctico. Y 3, la carne está centrada, y ya entramos a la Biblia. Después de esto entramos a la Biblia. La carne está centrada en mí mismo, en mi egoísmo. La carne no piensa en nadie más que en mí. Como la canción: primero yo, segundo yo, tercero yo, y si algo sobra, es para mí. Esa es la carne. Y conocemos mucha gente que vive en esta dimensión, en esta fuerza.
La ley lo que causa es orgullo y causa seguridad de uno mismo. Ve un récord de tránsito, en 25 años nunca has chocado y usted se siente orgulloso y te da seguridad. O una estadística de la SUGEP, limpio de crédito, nunca has quedado viendo nada y eso causa orgullo. Le da seguridad a uno mismo. Eso es lo que produce la ley, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en esta área lo que hace es crear o pedir dependencia y humildad. Dependencia y humildad. Lo contrario que dice la carne, no dependamos porque tenemos que depender de. Las mujeres dicen, ¿por qué tengo que depender de mi marido? Para eso yo puedo trabajar. El Espíritu Santo, Dios vino al hombre a habitar en el hombre para que tuviéramos dependencia de Él, para que dependiéramos absolutamente en Él. Y para eso hay que ser humildes. Para eso hay que ser humildes. Pero avancemos un poquito. Ahora vamos a algunos textos bíblicos para tratar de desenmarañar desde la Escritura, porque si no sería simplemente una charla así como muy motivacional. En primera instancia, la carne es sabiduría carnal del mundo. Ahora, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 18. Si usted no tiene Biblia, busque Biblia, no, véalo aquí enfrente, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿verdad? No, todavía no. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sabiduría carnal del mundo. Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice: pero si tenéis celos, y ningún celo es dulce, todos son amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la descendencia, la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que no le quedaron ningunas palabras a Pablo, a Santiago, para definir lo que es el celo. El celo es esa novela que se forma a veces en nuestra mente, ¿verdad? De diferentes maneras, hacia el ser amado, hacia un hermano de la iglesia, hacia un pariente, hacia un vecino. Hay gente que se ha pegado de balazos por celos provocados en su corazón hacia el vecino, porque le robó un chayote, porque le tiró un gato, por diferentes razones y simplemente muchas veces sin nada. Esta sabiduría del mundo no me ayuda absolutamente en nada. Pero hay quienes viven así. Hay quienes le dan el control a la sabiduría del mundo para poder vivir de esta manera. Amargados, jactanciosos, mentirosos, sabiendo que esta manera de vivir es terrenal, animal y diabólica. Animal porque cuando la persona empieza a entrar en un proceso de celos, pierde el sentido de la decencia, pierde el sentido del decir las cosas correctamente o de hacer las cosas correctamente. Y muchas veces por celos se van a los puños, se van a las armas. ¿Ok? Pero también en la ley, déjeme a ver si me voy ahí para atrás.
Sí. En la ley, la sabiduría es una sabiduría falsa. Es falsa porque es superficial. Y en Colosenses 3, 20 y 23, creo que es ese, dice: hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es una sabiduría falsa, porque muchas veces obedecemos sin querer y decimos que estamos obedeciendo. Ejemplo: hija, no vas a ir tan corta al colegio con esa enagua. ¿Y qué hace la hija? Sí, mamá. Uy, sí, perdón, se baja la enagua. ¿Sí? Entra al colegio y ¿qué hace? Se sube la enagua. Eso es obediencia. Es una obediencia falsa. Muchas veces le obedecemos a Dios de alguna manera así, porque a veces no nos queda otra. Uy, qué pereza otra vez. Reunión de líderes. Otra vez, una vez más. Y lo peor de todo es que me toca pagar, o me toca ir, me toca hacer. Y usted llega, dice que obedientemente, pero por dentro está deseando que termine, porque si no, no va a llegar a tiempo al segundo tiempo del partido, por decir alguna otra cosa. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que ser sabios en esto, hermanos, y ser obedientes a Dios, no a los hombres. Y lo último es que esta sabiduría, o en esta otra parte, en la tercera parte de allá, habla de una, perdón, le devuelvo ahí para que lo vean, ahí está, una sabiduría justa y divina. La carne me da una sabiduría carnal del mundo, la ley una sabiduría falsa, pero el Espíritu Santo produce o me da una sabiduría justa, una sabiduría divina. Ahí están, que no veo hasta aquí. Sí, están los dos, ¿no? No, sí estaban los dos, ¿verdad? Ups, perdón. Ahí está, perdón. Hasta el 16. Entonces, a ver qué dice. Ahí está Colosenses. Esa. Ok, gracias. Desde aquí ya no veo, ya en los anteojos ya no. Ok, Santiago 3:17, hablando de una sabiduría justa y divina. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ves la diferencia? La sabiduría que Dios me da, en primer lugar, es pura, porque no hay amargura, no hay resentimientos, no hay aquello de que, uy, cómo lo detesto. Es pura. Cuando yo le digo a un hermano en Cristo, te amo, no es porque tenga que decírselo. Nadie lo está obligando a usted a decirle a alguien que lo ama.
Pero si usted le va a decir a un hermano que lo ama y usted está consciente que no es 100% claro, ¿sabe qué? Mejor no lo diga, porque se va a volver hipócrita. Mejor trabaje en realmente amarlo. Mejor trabaje en buscar cómo puedo yo hacer para aquello que me impide, que tengo ese poquito ahí de que no hay algo y que me está haciendo el clic completo, cómo eliminarlo para poder ser realmente puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de frutos, sin hipocresía. Y esta parte, hermanos, al final es un poco triste porque muchas veces en nuestras iglesias podemos ver y casi que palpar hipocresía. Yo no digo en CCF, que es lo que todos los pastores decimos, ¿verdad? No aquí, sino de otro lado. Yo hasta el momento puedo decir no he visto, por lo menos no que yo lo haya logrado ver. Necesitamos entender a dónde quiero yo estar, ¿verdad? La próxima es la carne ahora sí destruye la comunidad. La carne lo que produce es una comunidad selectiva. La ley produce una comunidad selectiva, pero el Espíritu Santo construye una comunidad. Empecemos con la carne. ¿Por qué destruye la carne la comunidad? Perdón, esa no. Oh, sí. Ya no sé ni qué hice, hermanos. Perdónenme ahí. Ajá. Ese está bien. Gálatas 5, 16 y 26, ¿verdad? Del 16 al 21. ¿Ok? Dice Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne y el Espíritu se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo lo que viene ahí, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso la carne destruye. Porque si no está muy claro, se lo vuelvo a repetir de otra forma. El que practica no todas estas cosas, una de estas o alguna de estas, va a ser partícipe de lo que dice el versículo 21 al final, que los que practican tales cosas no heredarán la vida eterna. Y esto es muy claro. Esto es claro, no van a tener vida eterna. La muerte será una muerte eterna. Por eso es que nosotros tenemos que tener con mucha claridad qué queremos hacer y qué estamos haciendo, y si tenemos que movernos hacia el lugar correcto, ¿verdad? Porque no le vaya a pasar a usted lo que me pasaba a mí como cuando estaba más pequeño o más joven. El pastor leía estos textos bíblicos y yo decía, no lo tengo, no sé qué es una orgía, no lo tengo, nunca me he emborrachado, no lo tengo. Entonces voy para el cielo. No, hermanos,
¿verdad? Porque la verdad es que siempre la carne nos destruye. La carne nos destruye. La ley lo que hace es que produce una comunidad selectiva. ¿Quiénes forman parte de la comunidad de la ley? Los que practican la ley. Ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, en aquella época. Hoy hay gente que se reúne en un grupito muy selecto, lastimosamente algunos con un buen nombre, bautistas reformados, y es imposible entrar a esa comunidad si usted no se bautiza como ellos dicen que se bautice, si usted no hace esto, si no se pone, y un montón de cosas que son puramente humanas, no son bíblicas, son humanas. O hay los otros extremos, ¿verdad? Hay grupos de corte o de índole emocional o pentecostal, que si usted no hace lo que ellos dicen, igual, exactamente son comunidades muy selectivas. Son comunidades muy selectivas, que usted tiene que hacer lo que ellos dicen. Y lo último es que el Espíritu Santo lo que hace es que construye una comunidad. Vea el versículo 22 al 26 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, la que muchas veces perdemos fácilmente, ¿verdad? Paciencia, benignidad, ya suena como el bingo, ¿verdad? Pero no importa, paciencia, a veces nos cuesta, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que está diciendo es que contra estas cosas, hermanos, contra el amor, el gozo y todo esto, no existe ningún tope. No existe un tope. Usted puede amar como Dios amó. Usted puede tener la paz que Dios da. Por eso Él dijo: te doy mi paz, no como el mundo la da, yo os la doy. Somos bendecidos en esto. Pero los que son de Cristo, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne. Lo que usted nos ha oído decir muchas veces: hemos muerto, hemos clavado la carne. Porque los frutos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. La carne nunca nos va a llevar a adorar a Dios. La carne nunca nos va a llevar a someternos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es crucificar la carne con pasiones, con deseos. Es lo que ejerce el control. La carne es lo que usa la pasión, los deseos, los pensamientos para que nos sometamos a ella. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo no envidio el talento de Kamala. Ella tiene su talento, yo tengo el mío. Pero me gozo con Kamala cuando canta, igual que cuando Fabián nos dirige en la alabanza o nos trae la palabra de Dios. Yo me gozo en eso, no tengo por qué sentirme celoso que lo haga igual o mejor que yo. Ese es su talento, ese es su don, y yo como hijo de Dios me debo de gozar en cada uno de los dones, de los talentos que Dios ha dado a otros hijos de Dios. Por eso debemos de vivir por el Espíritu y no hacernos vanagloriosos o envidiándonos unos a otros. Y por último, la carne cultiva, lo que hace es cultivar la corrupción y la muerte. La ley termina siendo una carga pesada de la esclavitud y de la frustración. Pero el Espíritu Santo
nos ayuda a cosechar la santidad y la vida. En Gálatas 6:7 creo que es ese, ¿verdad? Creo que está hasta el 10. ¿Okay? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado. No nos engañemos. Porque usted cree que tal vez le puede dar un poquito así vuelta de espalda a Dios y se está burlando. No podemos. Y esa parte me gusta mucho. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces no entendemos por qué las cosas pasan en la carne, ¿verdad? No entendemos, pero es que es lo que estamos sembrando. Divorcios en la familia, pleitos, alcoholismo, malas crianzas, falta de respeto. La carne, lo que sembramos, vamos a segarlo, vamos a cosecharlo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No hay nada bueno. La carne no produce nada bueno, solo cosas malas. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, esa carga pesada de la esclavitud, no vamos a leer los 15 versículos de Gálatas, pero prometo que si usted quiere que le pase ese diagrama, ahora se los voy a enseñar al final, se lo puedo pasar para que usted lo esté repasando. Gálatas capítulo 5, del 1 al 15, déjeme leerle nada más algunos textos que están ahí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos sujetos, dice, al yugo de esclavitud. Quien nos esclaviza es la ley y es la carne. Dios nos hizo libres. Dios me da la libertad para hacer lo que Él quiere que yo haga, para hacer lo que Él dice que yo puedo hacer. Dios me hizo libre para obedecer, para amar la obediencia. Dios me hizo libre para aprender a depender de Él, para poder practicar el amor, el gozo, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre. Dios me hizo libre. No tenemos por qué seguir siendo esclavos. Pablo luchaba con este problema en Gálatas. Por eso en el versículo 4 le dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No es que perdió la salvación, no es que dejó de ser salvo, es que simple y sencillamente el que se desliga de Cristo, el que se aparta de Cristo, es que nunca fue de Cristo. Porque es muy difícil amar, entregar y saber que estoy en el lugar correcto para después desligarme. Pablo dice: ustedes, a los Gálatas, nunca estuvieron en Cristo. La verdad es que ustedes se desligaron de Dios de hace mucho tiempo. La gracia nunca ha sido para ustedes. Es decir, ustedes nunca han aplicado la gracia, el perdón, la misericordia de Dios en sus vidas. En otras palabras, el Espíritu de Dios no está en ustedes. Y el versículo 9 de Gálatas para mí es la clave de ese texto, cuando dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando estamos viendo temas de panadería, usted ha visto que lo que le echan de levadura a un poco de masa es muy poquito, 1 o 2 cucharaditas, depende de la cantidad de masa, y eso es suficiente para que toda la masa se pudra. Es la idea correcta, se descomponga,
Los elementos de la harina sometidos a la levadura se descomponen para inflarse y armarse. Esa es la idea. Cuando Pablo dice que un poco de levadura, lo que está diciendo o tratando de decirles es: vean, ustedes creen que cumplen la ley porque han dicho que pueden cumplir todo lo que la ley dice, pero yo les digo que con solo que incumplan en una, ya son culpables de toda la ley. Por eso es que la ley es esclavizante, ¿verdad? Por eso es que la ley es esclavizante. Usted puede ser un ciudadano 100% bueno, pero si un momento de a otro se le metió el agua y cogió una pistola y mató a alguien, va a la cárcel porque incumplió una ley, aunque haya sido bueno en todo lo demás. Y la cosecha divina, vea lo que dice versículo 9 de Gálatas 6. Y aquí vamos terminando. No nos cansemos, pues. Y yo quiero hacer énfasis en eso. No nos cansemos. No nos cansemos. A veces puede tender a ser cansado. La carne nos pide otras cosas, pero la palabra de Dios dice: no nos cansemos de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermanos. Tal vez usted diría, o va a decir, o va a pensar: eso lo dice porque usted es el pastor y tiene que decirlo. No. Yo voy como para 50 y casi los 60 años, 50 y algo de años de ser hijo de Dios. En un tiempo fui cristiano, pero como hijo de Dios. Y llega un punto en la vida de que estar uno sometido a la iglesia, yendo, viniendo, a algunas personas lo cansan. Y entonces dicen y se dan el lujo: no, hoy no voy a ir. De por sí, el otro domingo me doy cuenta qué pasó. Ahora lo de moda: no, yo no voy a la iglesia, pero me conecto en chancletas, con un vaso de coca o de fresco, viendo la predicación y oyendo el partido por el otro lado. No nos cansemos. No nos cansemos de adorar a Dios. A veces oramos y no vemos respuesta. A veces decimos: es que el único que tiene que amar soy yo. A mí nadie me ama, pero yo tengo que amar a todo el mundo. Yo soy el que comprendo, pero a mí nadie me comprende. Yo soy el que más invierto, pero nadie más invierte. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Al final, si no desmayamos, vamos a ver la cosecha, vamos a ver el fruto. Es lo que está Pablo diciendo. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y estamos en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Él nos va a ver todo lo que hacemos todo el tiempo, en todo momento, en todo momento. Versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. ¿Por qué aquello de pensar mal del que no conozco? Lo veo de primera. Unos aretotes con hueco acá, piercing aquí, aquí. Tatuajes de aquí. Y no sé si tiene más porque no lo he visto chingo.
Pero lo primero que se nos atraviesa en nuestra mente es: ese debe ser un maleante. Eso es una pinta. Hay que tenerle cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer bien pensando bien? Ahora, que ya después de que te hizo una, dos y hasta 3 veces alguna torería, entonces ahí usted tiene derecho a pensar mal. O simplemente no pensar mal, pero apartarse, ¿verdad? Porque si usted llega, si quiere esperar a la 6ª o a la 7ª o a la 8ª o a la 10ª, es porque uno es medio taradito, ¿verdad? Digo yo que nuestra primera opción, o lo que está diciendo Pablo, que nuestra primera opción sea hacer el bien y no el mal. Que nuestra primera opción sea pensar bien de y no mal de. Que mi primera opción siempre sea pensar y hacer el bien. Y Pablo dice mayormente, y tiene que recalcarlo porque se estaba dando ya el tema dentro de la iglesia, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Mi hermano es mi hermano, hasta que sus defectos y los frutos me digan a mí: mejor apártese un poquito y déjelo crecer. Pero mientras tanto es mi hermano y no tengo derecho de pensar mal ni no hacer el bien para él. Al final, la carne en todas sus esferas, esa fuerza interna mala, esa gratificación inmediata, esa centralidad en sí mismo o egoísmo, esa sabiduría carnal, destruye y cultiva. Lo que hace es llevarme a la prisión, me mantiene preso, y preso eternamente y para siempre, porque los que tales hacen no heredarán el reino de Dios. La ley, en todas sus facultades, al final lo que hace es esclavizarme, y entonces me vuelvo esclavo de algo que no es Cristo, de algo que no es Dios, que igualmente no me va a llevar al fin esperado, que es la vida eterna. Y por último, el Espíritu Santo. Él me da libertad. Él me da libertad de ser lo que Dios dice que yo soy. Aunque para eso tenga que dejar cosas que a mí me gustan o cosas que yo no quiero dejar. Porque la carne, aún como hijos de Dios, la carne siempre va a estar diciendo: no seas tonto, no dejes que te engañen, te están haciendo, te están manipulando. Son las versiones en el pueblo y entre corrillos que andan dentro de las iglesias. Es que no te dejes manipular, que te saquen plata, o los que andan buscando cómo acercarnos para hacernos judíos. Hermanos, el Espíritu de Dios que vive en mí me da libertad. Una libertad absoluta para adorar, para exaltar, para hacerlo, yo hacer lo que Él dice que yo puedo hacer. No me importa si el otro no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Como hijos de Dios, yo debo de pensar en dónde quiero estar, en dónde en esa parte estoy. Su amor nos controla. Su amor nos controle para que vivamos
nuestras vidas para Él. Creo que eso es lo que Barrio Nuevo y este lugar necesita ver. Vidas controladas por Dios. Vidas en donde Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú nos amas y podemos decir que te amamos. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te damos a ti la gloria y la honra. Que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando hacia ti de la mejor manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.